En Ecuador para 2021, la muerte de 328 reclusos en motines carcelarios parecía ser el pico del iceberg dentro de la crisis carcelaria que golpea al país andino. Y sin embargo, este 2025, los niveles de violencia y muerte dentro de las prisiones casi se cuadruplicaron. Según una investigación de la agencia Reuters, 1.220 reclusos murieron el año pasado debido a motines, enfermedades y hambre, entre otros aspectos. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Carolina Andrade Quevedo, quien es magíster en ciencia política, experta en seguridad e integrante de la red de politólogas. Bienvenida y gracias por la comunicación. Hola, muy buenos días, qué gusto poder acompañarlos. Un saludo para toda Latinoamérica. Para nosotros, para entrar en materia, quisiera preguntarle, pese a que las políticas del gobierno de Daniel Noboa han estado enfocadas de alguna manera en la reducción de los disturbios, ¿qué explica el aumento de las muertes dentro de los centros penitenciarios? Bueno, así como lo hemos visto en los datos, casi 4 veces más de personas han perdido su vida dentro de las cárceles en Ecuador. Lamentablemente no existe en este momento una política de rehabilitación social, tampoco una política de control penitenciario. A duras penas hemos visto algunos esfuerzos por querer mejorar los espacios físicos con la anunciada cárcel del encuentro, además una cárcel que no ha tenido acceso ni los medios de comunicación ni los organismos internacionales y que se mantiene en total hermetismo por parte del gobierno nacional. Empecemos por un lado analizando el organismo que tiene bajo su responsabilidad la gestión de las prisiones en Ecuador. En este momento es un Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, una institución que además está plagada por actos de corrupción, por infiltración del crimen organizado, donde se han hecho evidente que no existe una política clara de cómo gestionar estos centros de privación y de libertad. Antes, en el pasado, teníamos un Ministerio de Justicia que justamente era quien tenía bajo su responsabilidad la gestión de las prisiones, pero sobre todo las políticas de rehabilitación social, control penitenciario y la política criminal. Ahora, las acciones del gobierno lo que evidencian es que la política es una política de exterminio dentro de las prisiones, es decir, una política del menor esfuerzo para controlar lo que sucede ahí adentro. Si bien ha existido anuncios de presencia militar y policial, es recurrente la existencia de teléfonos celulares que siguen ingresando a las prisiones, de drogas, de sustancias sujetas a fiscalización, de armas blancas. No existe una política interna para poder garantizar una política sanitaria dentro de las prisiones. Hemos visto muchos de los reclusos han perdido su vida por un incremento de contagios de tuberculosis, frente a lo cual el Estado no ha tomado ningún tipo de acción. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado al respecto, también organismos locales de derechos humanos. Sin embargo, lo que se observa es que el interés del Estado central en este caso es que se autoexterminen dentro de las prisiones como una especie de mensaje fuera de las prisiones. Sin embargo, esto no está generando una disminución de la violencia fuera de estas prisiones, ni dentro ni fuera de las prisiones. El año pasado el Ecuador terminó con una cifra récord de homicidios. Más de 9.200 personas perdieron su vida, una tasa de 51 por cada 100.000 habitantes, lo que le mantiene al Ecuador entre los 6 países más violentos en el mundo y el Sí. país más violento a nivel de América Latina. Y justamente en medio de esta política que usted denomina de exterminio, lo mencionábamos, Noboa delegó el control de las cárceles al ejército. ¿Cuál es su balance sobre el papel de los militares dado el escenario actual dentro de las prisiones? Bueno, lamentablemente lo que se ha observado es que hay una creciente infiltración del crimen organizado en estas instituciones porque están más cerca justamente de estas actividades ilícitas criminales. Entonces corren mayor riesgo de ser reclutados por vías de extorsión, incluso por amenazas a sus familiares o simplemente para recibir un rédito económico. Eso por un lado, porque si no, no tendríamos, ¿no es cierto?, operativos por parte de la fuerza pública que identifiquen que dentro de estas mismas prisiones que en principio, entre comillas, estarían controladas por la fuerza pública, nuevamente encontramos, como decía, armas, encontramos nuevamente teléfonos celulares y vemos estos enfrentamientos entre los reclusos.
Eso por un lado. Por otro lado, vemos que no ha existido una política real de tomar control de las prisiones por parte del Estado ecuatoriano, porque no hemos visto inversión en escáneres, no hemos visto inversión en cámaras de videovigilancia, no hemos visto inversión para que se incluso evite, ¿no es cierto?, el poder tener el espectro radioeléctrico y puedan seguir comunicándose dentro de las prisiones hacia el exterior. Eso no lo hemos visto. Este es un debate que existe en el Ecuador desde el año 2020-21, cuando empezaron las masacres carcelarias. Sin embargo, hemos visto pocos esfuerzos del Estado ecuatoriano, poca decisión política para encaminarse. Lo único, la propuesta que en su momento, en 2023, el presidente Noboa manifestó sobre la construcción de la cárcel denominada del Encuentro, en una zona que fue cuestionada por organismos ambientalistas, porque estaba justamente en una zona de protección ambiental, y que ahora es una cárcel, como dije, que se encuentra en total hermetismo, sin presencia de medios de comunicación, sin poder que sea tampoco pueda tener una observancia por parte de organismos internacionales. Eso es lo que existe en este momento, que además está siendo utilizada como una herramienta más política a través de discursos políticos de quiénes son los que están siendo trasladados a esas prisiones, que realmente un control real del sistema carcelario a nivel nacional. Hemos visto cómo además dentro de las prisiones lo que se mantiene también, como decía, una política de exterminio, porque tratando incluso de querer enviar un mensaje fuera de estas, diciendo que, ¿no es cierto?, quienes ingresen a esas prisiones pues ya tendrán no salen, sus días claro, contados. Sin embargo, para que la violencia criminal disminuya fuera de las prisiones. Sin embargo, eso no ha sucedido. El año más violento, y no vemos tampoco una decisión política para fortalecer la inversión pública en estos aspectos y poder actuar no solamente sobre esos actores que son los microtraficantes que están en las calles o los de mediana nivel de incidencia en las estructuras criminales, pero sobre todo a quienes están enfocados en el lavado de dinero y usufructuando realmente por esta violencia criminal. Vimos el caso reciente, por ejemplo, de un narcotraficante que se paseaba en una urbanización, en un sector de alta plusvalía en San Borondón, que estaba paseándose frente de la fuerza pública, básicamente, y que, por ejemplo, no tenía en este momento ningún tipo de acción por parte de la fuerza pública, ni tampoco se encontraba en estas prisiones. Ahí vemos el contraste entre quienes están en las prisiones pagando otro tipo de delitos y quienes realmente han generado o son parte de estructuras criminales complejas, violentas y que se encuentran paseando libremente por diferentes puntos del país. Y maestra, estamos hablando de cárceles que están sobrepobladas. ¿Qué papel juega el hacinamiento en estas prisiones y qué ha impedido que se logre reducir el número de reclusos para también reducir de alguna manera pues las oportunidades que tienen para amotinarse y para causar actos de violencia dentro de las prisiones? Bueno, son casi 6 años de la primera masacre carcelaria, son casi 6 años que el Estado ecuatoriano no ha tomado decisiones para mejorar las infraestructuras, garantizar que exista realmente ¿no es cierto?, una prisión controlada por el Estado, donde las comunicaciones estén controladas y restringidas por parte del Estado. Se mantiene esa permeabilidad, se sigue teniendo presencia de policías y de Fuerzas Armadas en lugar de fortalecer a la parte penitenciaria para que pueda tener un control diferenciado y que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas puedan dedicarse a otras funciones que en este momento son urgentes en otros puntos del país. Frente a esa inacción, tampoco hemos tenido una política clara de mejorar, como decía, la parte física del sistema carcelario, y eso también ha generado un incremento del hacinamiento, porque por otro lado, uno de los logros que busca posicionar el gobierno, en este caso, es el aumento de personas que han sido detenidas o aprehendidas, pero justamente lo que decía hace un momento, esas personas detenidas, en la mayor parte de los casos, son personas que están involucradas en la escala baja y media baja de la estructura criminal. No se trata de los actores que están sirviendo de cabecillas o que están siendo parte de los esquemas de lavado de dinero. Ese es el gran reclamo que existe aquí en el país, de que los operativos estén enfocados en grandes cantidades de aprehensiones o de supuestas aprehensiones y detenciones que luego solamente entre el 4 o 2% terminan ya en un proceso ya juzgado por parte del sistema judicial, y eso genera un círculo vicioso de detenciones de personas que están en las escalas medias bajas de las estructuras criminales o que incluso no son parte de estructuras criminales, Sí. el ingreso a prisiones en un 2-4% cuando tienen ya un proceso judicial en firme, y eso incrementando la cantidad de personas de hacinamiento en un sistema carcelario que está colapsado sin control estatal.
cuando tenemos una cárcel que se utiliza más dentro de un contexto más político y como un instrumento de politización de los temas de seguridad. Quisiera por favor pedirle brevemente que habláramos, maestra, sobre el Litoral, una cárcel que ha tenido también ha sido protagonista de estos motines carcelarios, y por otra parte de la cárcel, esta de máxima seguridad, la que usted bien nombra, la de cárcel del Encuentro, como un modelo que tendríamos que entender si puede ser efectivo o no en un país como Ecuador, queriendo de alguna manera pues replicar el modelo de El Salvador. Bueno, justamente la penitenciaría del Litoral es un ejemplo de esta obsolencia que tiene el sistema carcelario en el país. Es un centro penitenciario que se encuentra ubicado ya en zona urbana de Guayaquil. Es un área además que ha demostrado que tiene muchas falencias. Hemos tenido varios funcionarios directivos del servicio que está a cargo de la gestión de estas prisiones que han sido amenazados, que han sido extorsionados, que incluso han perdido su vida por faltas de garantías para poder gestionar estos espacios desde el ámbito civil. Por otro lado, también hemos visto en la penitenciaría del Litoral que todavía no se ha logrado tener un control total del Estado, porque en los diferentes operativos que se realizan, pues hemos observado cómo nuevamente ingresan teléfonos, no se garantiza. Hay organismos de derechos humanos que denuncian justamente que no se garantiza las condiciones mínimas para que las personas privadas de la libertad, de las personas recluidas, pues puedan cumplir con sus sentencias, y tampoco existen procesos de rehabilitación social que les permitan nuevamente reinsertarse en otros espacios laborales o espacios que puedan incidir en la sociedad. Eso dentro de lo que son las prisiones, una de las prisiones emblemáticas del país, pero lo mismo sucede en las prisiones que tenemos en Esmeraldas, que tenemos en Manabí, incluso en la ciudad de Quito, donde no se ha respetado para qué fueron esas prisiones creadas y cuál es el modelo de gestión que tiene que atender. La cárcel del Encuentro, si bien es un esfuerzo importante por parte del gobierno nacional de tener una infraestructura nueva, una infraestructura que busca justamente que los reclusos estén aislados y que exista un control total del Estado, por otro lado, pues no se ha permitido el ingreso ni de los medios de comunicación ni tampoco de organismos internacionales para verificar que estos espacios pues cumplan con las normativas internacionales.